Hola, bueno, estamos transmitiendo acá, gracias Rabino, los saludamos. Chao. Eh, bueno, esto es Torat Nefesh, vamos a empezar. Bueno, quería empezar antes, pero por razones imprevistas eh, pudimos empezar ahora. Baruch Hashem, ahora que programamos. Queremos estudiar para que el estudio nos lleve a la acción en las buenas cualidades y a aprender a estudiar la Torá y a comprender la Torá y a pegarme a Hashem y a esparcir los manantiales de las grandes profundidades que es Torá Hasidut, y que se abran los portales del cielo con nuestras tefilot y que se llene la tierra del conocimiento de Hashem como las aguas cubren el mar con la llegada de nuestro justo Mashiach pronto en nuestros días. Amén. Parshat Vaikash. Sí, Parshat Vaikash. Bueno, después de todo el maíz, la historia de Yosef probando a sus hermanos, probándoles su integridad espiritual, ya que según su estima, ellos necesitaban reparar con estas idas y venidas. Ay, Meir Krikum, excelente que estés ahí, Baruch Hashem. Segundo, ¿cómo estás? Te espero acá después, más tarde. Bueno, me alegra que estén todos, no sé. En muchas clases, en el principio, en el comienzo del ciclo de Torat Nefesh, hemos puesto Nigunim para escuchar antes para dar tiempo que todos se preparen, se alisten, ya que Facebook nos permite solamente tener la gente conectada en el momento que yo prendo la transmisión. Vamos a estudiar sobre Yehudá y Yosef. Yosef, como sabemos, es el psicólogo por excelencia de la Torá, es quien interpreta los sueños, es quien conoce el pensar del reinado. ¿Sí? Así es que el reino le fue revelado ya antes de que él salga del Beta Zohar, como lo explicó el Rebbe en una excelente sijá sobre el tema de que él eligió, Yosef, rasurar su pelo en especial por el kabod del reino, por el kabod del reinado. ¿Qué reinado era este? El propio, el reinado de Yosef. Yosef es quien entonces empieza a cambiar la historia del mundo. Egipto, potencia mundial, en ascenso, ¿sí? Pero todavía no era la potencia que fue en el momento de que los Yudim empezaron a ser esclavos. Entonces Yosef dio el empujón a esta nación de la mano de la Torá, de la mano de la revelación de Hashem dentro de su boca, dentro de su conducta. Yosef era alguien que podía dar vuelta toda visión de la otra persona, toda visión negativa de la otra persona,
él hallaba gracia a los ojos de todos. La Torá nos cuenta todo lo que hacía Yosef. Hashem lo hacía ser exitoso. Todo esto habla de la purificación del aspecto de el Yesod, ¿sí? Como el Yesod entonces empieza a generar, o sea, cuando hablamos de las Sefirot de Elionot, la Sefirá de Yesod, el fundamento, empieza a ingresar en Malhut, empieza a meterse en los reinos, ¿sí? En los mundos, empieza a tener una revelación, el hecho de que Hashem dirige todo, inclusive los pensamientos más profundos del rey. Y como se lo vio en la Parshat pasada, Esquivel, un saludo para vos. Como se lo vio en la Parshat pasada, donde los sueños del faraón fueron interpretados efectivamente por Yosef, pero Yosef no tenía ningún interés en el kabod que él podía llegar a recibir o generar de su sabiduría, sino que de Elohim. Elohim va a saber el shalom de Paró. Elohim va a ver cómo está completo Paró. Y bueno, es así que palabras de profecía, dice la Torá, palabras de profecía, decía Yosef en ese momento, porque el faraón fue completo cuando él no estaba completo, hasta que Yosef no fue virrey en Egipto. Ahora Yosef tenía el corazón puesto en la vuelta a su familia, en la idea de poder volver a ver a su padre después del nisayón que había tenido, que se le había parecido el demut del papá, el demut de Jacob, nuestro patriarca, la imagen de nuestro patriarca. Y esto nos enseña también que en el momento más oscuro nosotros tenemos que recordar la imagen de nuestro Rebbe, que es la imagen de el Salvador, ¿sí? Nosotros lo decimos el Mashiach, también Salvador, el que nos saca del pozo profundo. Quería leerles un poco de la Parshá y empezar a ver la historia un poco más de cerca. Vaigash elav Yehuda Bayomer Bi Adoni Yidaber na abdecha dabar beozne Adoni Viali harapeja beabdeja Ki jamoja jeparó. Y se acercó a él Yehuda y le dijo: en mí, mi Señor, voy a hablar, por favor, su siervo, una palabra en el oído de mi Señor, y no te enojes, no se despierte tu furia con tu siervo, porque vos sos como el faraón. Rashi cita Midrashim. Lo primero que enseña el Rashi sobre la aparente amabilidad de Yehudá al recordar que usted es Adoní, usted es mi Señor, yo soy su siervo, en realidad reflejaban el acercamiento del reinado, que es la mirada de Malhut representada por Yehudá, desde donde viene el Mashiach, la tribu de Yehudá. El acercamiento de Yehudá al nivel de Zeranpin, al nivel de las 6 sefirot llamadas Zeranpin, que
se concentran todas en la mitad de Yesod, representada acá por el reinado de Yosef. Ahora vemos que el reinado de Yosef tomó un vuelco, según la explicación de nuestro Rav Ginsburg, muy severo, al entrar en contradicción con lo que él debería haber cuidado, y es la relación que él tiene con su padre y el Kibud Av. Todos en la historia de los Shevatim faltaron el Kibud Av, ¿sí? Todos estuvieron en deuda con respecto al honor al padre. ¿De dónde viene esto? Que la Torá nos cuenta cómo Yosef, en el momento en el que se acercan sus hermanos y le dicen que ellos no son, o sea, cómo están, le pregunta a Yosef cómo está su padre, y ellos le contestan en ese momento, después del segundo regreso, dice así: ya Judá también se viene perfilando en la parsha anterior, Miketz, con el Mesirut Nefesh de yo me juego completo, si no te traigo a Binyamin y a Shimón, retenido por Yosef en ese momento, tanto mi Olam Hazé como mi Olam Haba quedan perdidos. Judá renuncia a su jerarquía espiritual. Esa es la entrega del rey, justamente. De que la jerarquía de él no vale nada en aras del kabod al padre. El padre no podría sufrir la pérdida de 2 hijos más, ya que Yosef aparentemente en ese momento estaba desaparecido o Hazbe Shalom muerto. Para Jacob, el cual no abandonaba su luto, tenemos que recordar en ese momento. Entonces Judá representaba también la entrega incondicional por el prójimo y por el amor al padre. Entonces Judá repara ahí el Kibud Av, dice: Baigshu el Haish Asher Bet Yosef Vaidabru Elam Petach Habayit, y se acercaron al hombre que estaba, que el mayordomo, que esto era Menashe, aparentemente, o Efraim, el mayordomo en la casa de Yosef. Y le contaron que
le contaron que habían tenido la mala noticia de que todo el oro, todo el dinero que habían traído para la compra de suministros para llevar a la tierra de Israel, a la casa de Jacob, había estado siempre, lo habían dejado alguien lo había puesto de nuevo de donde había salido para pagar. Dice, Vaishal lahem le shalom vayomer shalom avihem hazaken asher amartem aodenu hay. Dice, y les preguntó a ellos, a los hermanos, por el shalom. Les dijo shalom y les dijo, si el padre de ustedes, ese que dijeron que es anciano, si está todavía con vida. Y esto es lo que le costó esta pérdida grande a Yosef del Kibud Av, como lo enseña el Rav Ginsburg. Vayomru shalom leabdeja leavinu odenu hay vaikdu vaishtachavu. Dice, y dijeron shalom leabdeja leavinu odenu hay. ¿Sí? Que le dijo que shalom para tu siervo, nuestro padre, que él está vivo todavía, y se arrodillaron, o sea, se doblaron y se postranaron. Un momentito. Les decía entonces que al hablar de Yosef, al hablar de su padre, en términos de que, o sea, al no decir que yo también soy su siervo, quedó como si fuera sus huesos solamente, como después en Parshat Vayehi nos cuenta la Torá que Yosef se considera a él mismo huesos, que sus huesos sean elevados de la tierra de Mitzrayim, llevados a la tierra de Israel, cuando Hashem pakod etchem, cuando los va a considerar ciertamente a Hashem y los va a sacar de la tierra de Egipto, entonces que levanten sus huesos. Entonces lo que había quedado, nos enseña Rav Ginsburg, era solamente la mirada de Jochma, que se corresponde justamente con los etzim, los atzamot, los huesos de la persona se corresponden con la yud del Shem Hashem. La persona está compuesta por cuatro componentes en su cuerpo: huesos, carne, venas y sangre. Sangre y piel. Entonces la piel es lo más bajo, corresponde con la segunda Hei del nombre de Hashem. La sangre se corresponde con la letra Vav, porque es la que, así como la letra Vav conecta de la arriba hacia abajo, también la sangre conecta el corazón con el cerebro, etc. Y es la que transporta la energía del nefesh, del alma. La carne, o sea, los huesos, la musculatura, que esto también hay un memutzá entre cada cosa, hay un intermediario, un nivel intermedio entre cada nivel, como es sabido. También tiene que ver con
el intercambio, ¿sí? La intercalación del Shem Hashem, Yud Kei Vav Kei, con el Shem Adnai, Yud Nun, Yud Dalet Nun Yud, ¿sí? Bueno, Aleph, Dalet Nun Yud. Entonces hay que esto tiene que ver con los tendones, que no son ni venas ni carne, por ejemplo. Entonces, entre los huesos significan lo más básico que tiene la persona. También los huesos son blancos, ¿sí? Y el nivel de blancura viene del nivel de Jochma, ¿sí? Que los huesos representan el nivel de Jochma en el cuerpo físico. La carne representa, es así como lo está explicado en la Gemara, que el padre aporta los huesos y las partes blancas de la persona y la madre aporta la carne, ¿sí? Entonces, de esto todo nos enseña el Rav Ginsburg, que Yosef quedó sin nada, solamente el nivel de Jochma, el nivel más elevado, quedó de él gracias a que él ya no tenía fuerza o sea, no quedó no le dio kabod a Rav Ginsburg. Nos enseñó que vale la pena dejar todo atrás por el Kibud Av. Y cuando hablamos del kabod al padre, hablamos también esta explicación que nos traen los sabios, de que cuando se revela a sus hermanos de Yosef, dice, Od Abihai, todavía mi padre vive. O sea, con todo lo que hicimos, explican los sabios, con todo lo que hicimos, con todo lo que ustedes hicieron, que me vendieron, que le escondieron mi venta a mi papá, etc. Con todo esto, todavía ustedes pueden decir que Hashem vive. Cuando hablamos del Padre, hablamos de Hashem. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que dejar todas la enseñanza, el Musar Askel, es la moraleja del tema. ¿Cómo debemos distinguir? Cuando la persona viene en un camino en el cual el plan parece perfecto, incluso que Yosef tenía buenas intenciones de que los hermanos reparen todos sus lebushim, todas las acciones de Yosef, al tener el poder sobre sus hermanos, llevarlos, traerlos, que sufran por la pérdida de un hermano, etc. Todo una locura. Les hizo revolucionar emocionalmente todos sus aspectos. Se quebraron varias veces. ¿Cómo puede ser que la Gviá, al final, ¿sí? Al final de Miketz y el comienzo de Baikash, estamos en el tema de que encontraron la copa de Yosef entre las cosas, entre las pertenencias de los Shevatim. Y el que tenía esta copa era nada más y nada menos que Binyamin. Judá, que se había jugado la vida y había dicho, yo lo traigo a Binyamin y me juego entero. Se acercó a Yosef y le dijo todas estas palabras fuertes. Le dijo, no se enoje, porque vos sos como Paró. Y nos cuentan los Midrashim que ahí Judá era como un león, podía reventar a todos si él quería. Tira la columna, o sea, Sansón, digamos, no tiene parangón, pero Judá era un hombre muy poderoso. Y nos cuentan los Midrashim cómo él estaba preparado para la guerra.
te mato a vos como a Faraón. ¿Sí? Vos sos como Faraón en el sentido que no me importa si tengo que matarlos a los dos, pero yo me llevo a mi hermano. Entonces esto era el Or al-Joser, o sea, la luz que... Esto lo enseña también la Parshá, la Hasidé Parshe, Hasidé Parshe, que el Alter Rebbe escribió todos los Mamarim en Torah Or sobre el libro Bereshit y el libro Shemot, y el Pashat Baikash enseña cómo la Midad de Malhut, el reinado, se eleva hacia niveles, o sea, va a ser en el futuro venidero, con la llegada de Mashiach, el reinado va a estar elevado a un nivel excelso. Y eso es lo que contábamos en clases anteriores, en lo que respecta a que el nivel más bajo, en realidad, al ser que los cuerpos físicos y las almas que ocupan cuerpos físicos tienen la midá de Yeshut. Y este Yeshut no reconoce fuente alguna que lo crea. El Yesh es algo que no revela su fuente, ni para él ni para los demás. Todo tiene la apariencia de ser un ente en sí mismo, separado de toda otra cosa. Y esta característica solamente la tiene Akadosh Baruj Hu, el Atzmut, solamente el Etzem, la esencia, Hashem mismo, que no la podemos definir, no la podemos encontrar, no es algo que se pueda asir, salvo, como dijo la Torá, a través de las mitzvot físicas. Como dice el Sefer HaTanya, a través de las mitzvot físicas, las mitzvot de Tzedakah, revela a Hashem en el mundo. ¿Por qué la Tzedakah? ¿Por qué no otra cosa? Porque la mitzvah misma, y la mitzvah es del lashon Tzavta Bechibur, como dijeron los sabios. Tzavta Bechibur tiene que ver con unir, conectar. Esa conexión que hace la mitzvah es, entre comillas, religar, que viene de religión, o sea, religión viene de religar, lo cual motiva a que Akadosh Baruj Hu esté contento con vivir en este mundo, con vivir en este nivel donde a él no se lo recuerda, no se lo ve, no se lo percibe. Sin embargo, cuando revelamos que Hashem vive acá, porque yo estoy conectando la mitzvah que emana de la Torah, con la fuerza del nefesh abamit mío, con la fuerza del alma animal mía, en cuanto yo voy a trabajar, gano el sustento y separo de acá para el pobre, y me tomo el tiempo también de pensar que el pobre necesita de mí, no que yo, y también yo soy pobre en relación a otros que tienen más plata, o en relación a otros que tienen más poder. Entonces, así como yo recibo, también yo tengo que dar. Hasta el pobre tiene que darse de acá. Únicamente alguien que no puede sino recibir es aquel que se enferma, porque se siente a sí mismo mucho más. Y por ejemplo, cuando nosotros estamos sanos, no sentimos el cuerpo, sentimos solamente la energía, el cuerpo no molesta, no es una barrera para que el nefesh en un cuerpo sano y en un alma sana. Entonces, cuando justamente un Eber o un órgano, Haz Shalom, se enferma, entonces ese órgano se siente a sí mismo mucho más que todo el resto del cuerpo. Entonces también la persona cuando recibe, entonces no tiene
fundamento para su existencia, porque él no puede dar. Justamente entonces vamos a decir que Yehudá tenía mucho para dar, y Yehudá estaba dando su propia vida en aras del prójimo, y Yosef no tenía la integridad para sostener ya el plan que él tenía. Ya no lo podía. Es más, él quería provocar este movimiento. O sea, que la revelación de Judá como rey y líder de todas las tribus se revele ante el rey físico, porque nadie creía en el reinado de Yosef. O sea, ¿qué es Yosef? Sino alguien al cual Akadosh Baruj Hu puso ahí. Y de hecho, él mismo debería reconocer y debió reconocer que los sueños que puso Akadosh Baruj Hu en su mente para que los transmita a sus hermanos, que le generaron ese odio, y ahí es donde empieza el odio, el Sinat Hinam, el odio gratuito, empieza justamente ahí. Ese recelo, esa envidia o ese resentimiento contra Yosef es porque Akadosh Baruj Hu lo pone a prueba a Yosef. Y el reinado solamente era para revelar en sí que Akadosh Baruj Hu está en el mundo y que él es el que quiere volver como Bati Leganí, Bati de Gematria Ziv Vashikiná también. ¿Sí? Como leemos en el Tanya del día de hoy, que dijeron los sabios de bendita memoria, mejor una hora de Teshuvah Masim Tovim en este mundo que toda la vida en el mundo por venir. Con respecto a la explicación de la vida en el mundo por venir, lo explican los sabios, ese es el Gan Eden, el jardín del Edén, donde ahí solamente se goza y se tiene placer a través del levush que crearon las mitzvot en este mundo, y la Torah, el levushín de las mitzvot, crea un levush, crea una vestimenta para resistir la intensidad de luz divina de el Gan Eden Atachtón, y los levushim que crea la persona con su abodat intelectual, con su temor y amor, con los que estudia la Torah, entonces crean levushim para el alma, para resistir la intensidad de luz, que solamente es un ziva shejiná, como es un rayo, es un resplandor, un fulgor, ni siquiera no es nada ni comparable con el etzem. Solamente es un fulgor, así como un resplandor que no es la luz del sol nítida. Y sin embargo ese fulgor solamente se puede resistir a través de un cambio trascendental, como es sabido la diferencia entre Gan Eden Tachtón y Gan Eden Elión, que hay que pasar por el río Dinur, ¿sí? Un río de fuego, para olvidar todo lo que se sabía de ese nivel para pasar a un nivel mayor. Y de repente Zivas Shejiná solamente es eso, y cuanto más y más todos los mundos. O sea, todo ese placer que siente la persona o sentiría en este nivel físico, somos nada, cero, nada. O sea, Kula Kame Kelo Hashiv, o sea, que todo el mundo, todos los mundos son ante Akadosh Baruj Hu como nada. Como nada, no quiere decir que sean nada, o sea, son algo para nosotros. Por eso las palabras son harto precisas en toda la Torah. No falla ninguna palabra de los sabios. Todos nuestros sabios pueden ser puestos a pruebas. Elo veelu, divrei Elohim Haim. Hemos sabido que tanto una palabra como otra, ¿sí? Bet Shamaim, Bet Hillel, Machloket, Hillel, Shamaim,
Mahloket Shamaim Hillel es el rayete bot de Mahloket Shamaim Hillel, quiere decir discusión entre la casa de Shammai y la casa de Hillel. Es la primera letra inicial, forman la palabra Moshe. Moshe incluye dentro de sí este Mahloket, también Moshe, Shamaim, Hillel. El tema es ¿qué nos enseña la Torá al traer la fusión, que eso es lo que quiere hacer Hashem, el fundir el arriba con el abajo y el abajo con el arriba? Y esa es la revelación del Mashiach, esa es la revelación en Matan Torah, donde escuchamos lo que deberíamos ver y vimos lo que deberíamos escuchar. Solamente se hace a través del trabajo de que la persona tiene que pensar cuánto, y solamente pensar no es suficiente. Tenemos que anularnos completamente. Por eso, hasta que nosotros no entregamos nuestras mejores adquisiciones o lo que creemos que es nuestro, por ejemplo el ego, por ejemplo la plata, por ejemplo los hijos, por ejemplo los alumnos, todo lo que sea que a uno le cree pertenecer o que me llega, magiali, ¿sí? Me llega a mí esto, me toca, esto realmente me lo merezco de alguna forma. O sea, el pensar así es lo que nos pone a prueba Kadosh Baruj Hu en cada momento, de que cómo nosotros apartamos esa fuerza del pensar de esa forma. Y esto todo se arma en una introducción eterna hacia el punto de Torat HaNefesh, donde estudiamos así, que el Ramban enseñó en un libro que se llama Shmone Perakim, creo, entregar la Teshuvá también, sí, porque parece muy buena aclaración, Pablo. El que hace Teshuvá lo tenía como una medalla, como nos ponemos medallas a nosotros mismos. Qué bueno, ahora servís a Hashem. Antes no, ahora sí. Alevai Benonim, ¿sí? Eso es lo que, ojalá que seamos Benonim, ojalá que tengamos el mérito de acercarnos un poco a Hashem siendo Benonim, que quiere ser Benoni, es alguien que tiene palabra, Dibur Umaase, Machshavá Dibur Umaase, que derech Shulchan Aruch. O sea, como, por ejemplo, el Rebbe Rashab se entrenó desde chico a sí mismo, entrenó a su cuerpo a no hacer nada si no es al pi Shulchan Aruch. Y eso es el camino del Rebbe. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué decía? Del Shemone, pero aquí nos enseña los maestros de Torat HaNefesh en Israel, que el Rambam enseñó que así como el cuerpo tiene una enfermedad y hay que conocer de qué está compuesto el cuerpo para ver qué enfermedad tiene y cómo curársela, también es necesario con el alma conocer el Nefesh, ¿sí? Tener Torat HaNefesh, tener conocimiento del alma para saber cómo curarla. ¿Y cuándo reconozco que debo curar el alma? Cuando el alma me ocupa demasiado, cuando es demasiado pesada, cuando el cuerpo le pesa
le lleva a que el alma se desvíe del camino. Y esto quiere decir, esto es así, ¿cómo yo puedo empezar a ver a Hashem como Kula Kamek lo Hashem? Hay dos niveles que nos muestra el Tanya, hay dos descripciones de Hashem que nos muestra el Tanya. Una es esta, y otra es Melohol al Eskevodó, que Hashem llena todos los mundos. Si Hashem llena todos los mundos, quiere decir que todo lo que vemos y todo lo que existe es Hashem. Pero también lo que no existe no entra en eso. Todo lo que, o sea, sí, obviamente Hashem llena toda el alma de la persona, es todo lo que, pero en nuestro nivel no podemos siquiera pensar en eso. No podemos ni siquiera tener conciencia de que hay un alma dentro nuestro. ¿Qué es el alma? No sabemos qué es. Sabemos que el alma existe porque el cuerpo existe. ¿Sí? Ahora bien, ¿a qué quiero llegar? A que el alma, el nefesh, que es conectada a través de las venas y que el cuerpo recibe a través del aporte de padre y madre, como lo nombramos anteriormente, el nefesh recibe también una neshama, o sea, una investidura de algo que está más allá del Seder Ishtalshelut, que está más allá de los mundos. Ahora, esta neshama, ¿cómo la trajo nuestro patriarca Abraham? Y esta es la revelación de los 2 milenios de Torah en el mundo. Empiezan con la revelación de Hashem a Abraham en Lech Lechá. Dice que Abraham separó su emuná de todas las emunot. Todas las emunot del mundo eran en cosas inferiores o en cosas que no eran únicas. Solo lo único es eso que está constante y que está detrás y por encima de todas las cosas, que eso es Hashem Echad, la unicidad única, el único ser que existe en todos los mundos, y todo lo que Él es todo lo que existe. Eso se llama Hashem, y tiene nombre solamente para la necesidad Ok, Fabiana, te mando mucha braja también a ella, a Moshe. Para la necesidad de los mundos, solamente tengo nombre para la necesidad de alguien más. Pero yo no necesito saber, o sea, necesito un nombre. El alma no tiene nombre. Solamente necesitamos nombre para saber cómo relacionarnos con el otro. Y eso es un ejemplo. Nosotros somos ejemplos de cómo Hashem se manifiesta ante algo que aparentemente está, aparentemente decimos, en apariencia para nosotros, solo que nosotros no vemos sino a la apariencia de Hashem. Ok, entonces, ¿cómo podemos apartar el pensamiento? Por ejemplo, vamos a poner ese pensamiento de que sí, esto me merezco yo, esto es nogueali, esto me toca, las cosas que me afectan, o sea, parecería que incluso un trauma o una angustia inflan el ego, como sabemos de Torah Nefesh, ¿sí? Inflan el ego de la persona, y la persona entonces, al ser que sufrimos, entonces tenemos derecho a que todos nos alivien, porque yo soy una persona sufrida.
Entonces tengo todo el reclamo que le hago al otro es a través de mi predisposición inconsciente de hacerle creer o comunicarle al otro que yo estoy sufriendo. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace en Torah Nefesh este movimiento? Y el movimiento se hace, o sea, de que yo pueda realmente generar algo que se llama el ir de un lugar hashoch, o sea, oscuro, y cuando hablamos de oscuridad también hablamos de silencio, que es en el inconsciente de la persona, el inconsciente freudiano o el inconsciente jungiano. El inconsciente es algo que está en silencio. Y la persona que sufre en su alma, sufrimos revelaciones del inconsciente. ¿Sí? Sufrimos de ese nivel que no podemos tolerar en el inconsciente, entonces lo tenemos que relegar hacia atrás, hacia la oscuridad, no lo queremos ver, no lo toleramos. Ese nivel es todo lo que tenemos que callar, todo lo que tuvimos que callar, y que este nivel se vuelve yankutí, o sea, se vuelve algo infantil. Esa infantilidad que nosotros no podíamos expresar lo que sentíamos y todo esto, se fue expresando, pero bajo muchos levushim que el alma no pudo entender cuáles eran. O sea, terminamos muy confundidos en cada etapa, en cada proceso, porque nos fuimos acompañados por la Torá, nos fuimos acompañados por gente que sabía y conocía la Torá. Entonces llegamos a conclusiones y percibimos el mundo como todos lo perciben, gracias a que un niño quedó callado dentro nuestro. Ahora, el niño empieza a hablar gracias a qué. Esto estoy tratando de ser lo más claro posible. Existe lo que llamamos Hashmal en Torah Nefesh, que es Hashmal, son Malachim, Hayot de fuego, son servidores de Hashem, llamados Hayot, que tienen la característica de que ellos están compuestos, como lo estudia la Gemara, por dos. Aparecen en la profecía de Yehezkel, vale la pena decirlo, y que estos Malachim tienen una característica de son dueños de la revelación y el ocultamiento. Son malachim creados por niveles muy profundos de Hashem, en donde la ocultación, la revelación y el ocultamiento se dan de forma instantánea en el mismo momento. Entonces, la Gemara explica que los Hashmalim, los ángeles estos, están compuestos por dos. ¿Cómo se explica de qué están hechos? Se explica que están compuestos por Hash y Mal. Hash es, como dice el Sefer Mishle, el libro de Proverbios del rey Shlomo, Etin le malelot, etin la hashot, y etin le malelot. ¿Sí? Hay momentos, entre todos los momentos que enumera el rey Salomón ahí en Mishle, en ese pasú que no lo recuerdo, lo van a buscar ustedes, y puede ser que me equivoque, incluso confunda Proverbios con el otro libro que compuso el rey Shlomo, Kohelet, perdón. No sé si está en Kohelet o Mishle, pero en ese pasú que habla de hay momentos de callar y hay momentos de hablar. Justamente esto es lo que explica Tosafot de esta Gemara, que lo trajo un shiur el Ram Ginsburg hace muchos años, que Tosafot explicó que esto es así,
Se explica de esta forma, cómo estos malajim callan y hablan. Callan y hablan. Callan y hablan, esto quiere decir el nivel de ocultación y el nivel de revelación. Ahora, el Baal Shem Tov HaKadosh explicó que Hashmal está compuesto por un memutzá entre medio. Solamente si tenemos una revelación, un ocultamiento y una revelación, siempre falta un tercero. O sea, los extremos siempre son peligrosos. O sea, siempre tienden a destruirse, como pasó que en el Lama Tou se dice que las sefirot estaban una ubicada debajo de la otra. Cuando yo tengo algo por arriba y algo por abajo, no puedo, o sea, cuando algo está en relación con algo que está arriba y algo que está abajo y no tiene nada a los costados, vamos a poner el ejemplo de alguien que solamente está en relación con su jefe y en relación con empleados del jefe. Él no se siente jefe porque es un encargado. Entonces siempre tiende a no saber dónde, para qué lado, a quién cuido, al jefe o doy órdenes a los empleados. O me hago amigo de los empleados y desprecio a mi jefe. No hay nada que le haga un planteo de equilibrio. Bueno, no sé si el ejemplo es bueno, pero quiere decir que cuando hay dos cosas solas, sí, la relación piramidal, o sea, que hay solamente una escala, igual en el Olam Tou es otra relación, porque cada punto, cada sefirá se creía a sí misma única, no estaba en relación con otra. Por eso es llamado el mundo de los Nekudim, Olam HaNikudim, el mundo de los puntos. Cuando uno quiere, como nos suele pasar, probar el punto, o sea, probar que el punto mío es más fuerte, o sea, que mi verdad, la verdad de que yo existo, por ejemplo, es más fuerte que la tuya. Ahí se da una relación en la cual pierdo el contacto con el otro. Entonces, por eso siempre al Rebbe le encantaba el número 3, ¿sí? El 3 y el 11, como está explicado en Hasidut. El 3, porque siempre hay una pata que tiene la capacidad de, como el segol, como lo hemos estudiado algunas veces, el segol, son los 3 puntitos. Segol viene también la palabra segulá, ¿sí? Cuando uno tiene algo que tiene un triángulo, siempre queda igual de un lado, o sea, queda siempre igual de un lado, siempre va a caer, siempre del lado que caiga, siempre queda bien. Esto es lo que pasa con esta relación de 3 que el Baal Shem Tov viene a ingresar en esta palabra Hashmal. Hashmal, explica el Baal Shem Tov, entonces, cerrando el shiur, que Hashmal se refiere a que mal no solamente es palabra, sino también viene de la Lashon Milá, pacto, como el Brit Milá. Entonces, ¿cómo yo puedo, en el Rav Ginsburg, cómo el Yudí, en especial el Yudí que tiene el pacto, el Brit Milá, el Koach del pacto, que es Yosef justamente, Yosef es el pacto, ¿cómo pudo revelar Yosef el reinado? Es a través de que él reveló las cosas más profundas que habían en la cabeza del rey. Y pudo ver el camino que debía corregir el reino de Egipto en ese momento,
y no hay Jajam ni Nabón como vos, le dijo Paró. El rey le dijo, lo nombró inmediatamente virrey, y vos no hay sabio como vos. Vos me dijiste lo que yo recibí de lo alto y es lo que Hashem va a hacer inmediatamente. Entonces vos te vas a hacer. Por otro lado, es bueno que el rey haya hecho eso, porque si no estaba en problemas con toda la gente que había matado antes. Si no, pero bueno, el tema es que Hashem siempre está por debajo, por detrás de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos. Y esto es este es el pacto que Hashem ingresa en todos los mundos. Es el Yesod que ingresa en todos los mundos. Y el acercamiento es el habla, justamente. El acercamiento del nivel de Malhut, que es justamente el habla es quien revela el pensamiento oculto. Entonces, al revelar en el habla cosas que yo no tenía conciencia de que pensaba, y eso es cuando yo hablo con un mashpia, con un psicólogo, y ese es el movimiento de Hash, de hacer Ajna'a, de yo subyugar mi ego y entregarme la tarea de progresar hacia la revelación del habla. Pero la revelación del habla sin un pacto solamente puede quedar en un círculo vicioso de, está bien, lo hablé, pero no. Ahí se desconectó un poco la grabación. Decía que cuando hablé con el psicólogo no hay ningún efecto. ¿Por qué? Porque no estaba en el eslabón esencial del pacto. El Yudí tiene el pacto, entonces cuando el Yudí revela su pensamiento oculto, revela a Hashem. Entonces todo lo que podría ser pernicioso para él, lo vuelca, tiene el contacto y el fundamento de que hay un nivel en el cual no puedo ni revelar ni ocultar nada, porque la revelación viene de manos de Hashem todo el tiempo. Y esto es lo que, a través del trabajo de que yo me conecto con un otro, a través del habla, la conexión entre el paciente y el psicólogo debe ser una conexión tal que tenga como principal potenciador o creencia el hecho de que Hashem está liderando cada una de las palabras de los dos. Entonces, de esa forma se potencia solamente Tenuoz Lelokim, como está escrito, Tenuoz Lelokim, dale fuerza a Elohim. ¿Qué es la fuerza de Elohim? ¿Cómo yo le puedo dar fuerza a Hashem? Hashem me tiene que dar fuerza a mí. Yo soy el halash, yo soy el débil acá. No, sin embargo el pasú nos dice, denle fuerza a Elohim, Tenuoz Lelokim. Al Israel Gavato, porque sobre Israel está su orgullo. Sobre Israel es que Hashem está orgulloso. Entonces, eso de que nosotros debemos darle fuerza a Elohim es justamente la revelación de Elokut, de la divinidad tal cual Él quería que esté acá revelada, y que en ese momento, en la llegada del Mashiach, las piedras nos van a gritar: ¿vos quién sos para pisar sobre mí? Que estás pensando tal o cual cosa, o que no estudiaste tal o cual cosa de Torah en este momento. Bezrat Hashem, ese nivel venga pronto a nosotros y vamos a entender por qué Bet Shammai va a ser la midá de Geburá, va a ser potenciada en esa época, y por qué todo lo que es más estricto tiene el poder de vigorizar toda la creación, porque de hecho, cuando más estricto se es, más
puede revelar el nivel a Kadosh Baruj Hu, ¿no? Digamos, no es que más estricto diciendo, sino que tenemos que entender que hay un fuego de revelación que el Mashiach trae que es imparable y a toda la creación va a afectar, y eso va a ser de un momento a otro en un Eref Ain, como dijeron todos los sabios, en un parpadear de ojos puede cambiar toda la historia de Bezrat Hashem, que eso sea pronto en nuestros días. Amén. Gracias por estar ahí a todos. Hay que sacrificar los likes, hay que sacrificar todo en aras de traer al Mashiach, porque eso es la orden del Melech HaMashiach.